¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en esta nuestra sección de salud en casa. Ya el martes pasado habíamos empezado a platicar sobre este tema que es obligado, yo diría necesario hablar de él, de COVID-19. Platicamos un poco el martes sobre cómo hacemos para reintegrarnos a nuestras actividades cotidianas. Si ustedes se perdieron esta entrevista, por favor búsquenla en nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar subiendo todas las entrevistas y todos los materiales que tengamos en esta sección. Y hoy, para seguir hablando del tema, lo vamos a tratar desde otra arista. Vamos a platicar sobre el duelo en medio de la pandemia. Y para ello vamos a platicar con Gina Tarditi. Ella es psicóloga, desarrollista humana y tanatóloga, y siempre, créanme, siempre es un placer charlar con ella. Muchas gracias, Gina, por estar aquí. Gracias a ti, Oli, por la invitación y poder estar con tu público. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a platicar sobre esto, Gina. ¿Cómo hacemos para reintegrarnos a nuestras actividades cotidianas, a vivir con esta sensación de pérdida, ¿no? Platicábamos un poquito antes de entrar a la entrevista que tenemos como este miedo, ¿no? De volver a nuestras actividades cotidianas. Tenemos que entender que la vida ya no será igual. Y por otro lado, también cómo hacemos para llevar el duelo si es que hemos perdido algún familiar en esta pandemia, alguna persona cercana. Lo duro que es, Gina, pues despedirse sin poder estar cerca. Claro. Bueno, yo te diría primero que todos estamos en duelo y es importante reconocerlo por un lado porque se pierde de muchísimas maneras. Entonces, desde luego que quienes han perdido un ser querido, la pérdida es brutal, pero sí, quienes han perdido el trabajo, quienes viven violencia intrafamiliar, quienes han perdido la confianza en un mundo seguro, ¿no? Por producto del aislamiento al que estamos sujetos, todo esto ha cambiado nuestra manera de ver la vida quizá. Y entonces tú me dices, ¿cómo volver a retomarla? Y yo te diría con confianza. Suena fácil, no lo es. Pero si por un lado reconocemos lo que hemos perdido, aceptamos que duele, que la vida cambia, pero esto de decir la vida nunca será lo mismo, no significa que no sea una buena vida, porque si nos ponemos a ver la historia, pues siempre está cambiando. Lo que pasa es que ya creíamos que el mundo lo controlábamos nosotros, ¿no? Y ahora viene algo que nos frena a todos y nos hace modificar quizá la manera en que vemos la vida. Y yo te diría, tenemos dos opciones fundamentales. Una es quedarnos atrapados en el miedo, pensando que cualquier cosa puede sucedernos en cualquier momento sin avisar, o trabajar en nuestras propias herramientas y recursos internos y externos para poder volver a confiar en este mundo que, aunque no ofrece certezas, sí motiva e impulsa a seguir adelante. Entonces, cada uno, de acuerdo a lo que ha perdido, tendrá pues que asumir que la vida siempre nos reta y que nosotros tendremos que responder en la medida de lo que hemos perdido. Y claro que quienes han perdido un ser querido, como tú dices, en aislamiento, sin poder hacer los rituales a los que estábamos acostumbrados, que nos daban sentido y significado, hoy se sienten también como arrebatados de esa posibilidad de haber dicho el adiós que necesitaban o de haber cuidado al ser querido y estar cerca de él, de hacer una ceremonia funeraria como la hubieran imaginado o la acostumbraban, ¿no? Acompañados, porque de por sí la pérdida es dura, pero perder a un ser querido sin poderlo acompañar, sin poder estar cerca, eso es todavía mucho más difícil. Claro, y es muy difícil, y yo les diría que no pierdan la esperanza en que, aunque sea a destiempo, pueden cada uno en familia decidir qué ritual quieren hacer, diferente a lo que hubieran deseado, pero que finalmente les dé sentido, que esté de acuerdo a sus creencias y filosofía de vida. Y que aun cuando los seres queridos ya no estén físicamente, siguen formando parte de nuestra vida, y que si cada uno de nosotros nos preguntamos, ¿qué me estaría diciendo en este momento mi abuelita, mi papá? Sabríamos
sabríamos la respuesta y eso puede confortar. Tú has hablado también de algunos rituales, Gina, que se pueden hacer quizá de acuerdo a las creencias de cada quien, ¿no? Respetando, por supuesto, la forma de pensar y la forma de vida de cada uno. Pero, ¿cuáles podrían ser, digamos, estos rituales que se pueden hacer para despedirte de un ser querido en esta circunstancia? Claro. Mira, escoger un lugar que le gustaba mucho a la persona fallecida puede ser uno, algún paisaje en específico, algún parque, algún bosque, el que cada uno de los seres queridos alrededor decida qué quiere conservar de esa persona porque lo lleva a un momento determinado de la relación donde era plena y que le va a recordar esas características o rasgos importantes de ese ser querido. Cuando hay niños en la escena que perdieron al padre o al abuelo, por ejemplo, ayudarlos a crear recuerdos se hace fundamental. Queremos que esos niños cuando crezcan sepan quién fue el padre, la madre o el abuelo y eso se logra a través de los adultos que están alrededor ayudándolos a crear o a llenar, como yo digo, esas páginas en blanco que quedaron por la muerte temprana de ese ser querido. Claro. Pero y además también hay algo que tú has comentado, Gina, y que a mí me gustaría mucho que lo subrayáramos hoy, que estas recomendaciones o de pronto estas cosas que le decimos a alguien que ha tenido alguna pérdida, ¿no? Esto de, bueno, pues no te preocupes, ahora tienes un angelito en el cielo, o échale ganas, ¿no? O tienes que superar el duelo o curarte del duelo cuando el duelo pues no es una enfermedad. Así es. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y lo que necesita el doliente es que seamos comprensivos, que seamos empáticos, que sepamos escuchar más que hablar. No necesitan consejos, nadie puede aconsejar a alguien que ha perdido un ser querido, aunque pensemos que entendemos y podemos acercarnos a su dolor, pero nunca estaremos ahí. Entonces, escuchar, respetar, ofrecer ayuda práctica, porque al principio la gente no tiene cabeza ni energía para tomar decisiones, para hacer las tareas de la casa. Entonces, ayudar si realmente se desea, con ayuda práctica e ir al ritmo de cada uno. El duelo además no tiene un final, porque el final no es olvidar, sino integrar la experiencia en nuestra historia de vida que nos permita seguir hacia adelante con el legado que nos ha dejado ese ser querido, sanarlo si es necesario, pero caminar hacia adelante. Uh-huh. Muy bien, pero además tú estás presentando un libro, Gina, un libro muy importante que se llama justamente El duelo en medio de la pandemia. ¿Qué nos ofrece este libro, Gina? ¿Cuáles son las herramientas que nos das a través de este libro para poder llevar de mejor forma el duelo? Mira, quise hacer algo muy sencillo y práctico para que pudiera ayudar a las personas en este momento, cada uno desde sus circunstancias, y se compone de 3 dinámicas fundamentales. Una es trabajar las emociones, reconociendo que somos emocionales, y que todas tienen una función, pero que hay que gestionarlas saludablemente para que funcionen a nuestro favor. Por otro lado, es reconocer qué talentos, dones, herramientas tenemos, como puede ser la esperanza, el optimismo, la inteligencia, la generosidad, la solidaridad, la empatía, fortalecerlas cuando es necesario, y con esas 2 emociones bien manejadas, herramientas fortalecidas, cada uno puede embarcarse en su propio proceso de reconstrucción a través de compromisos o tareas con ellos mismos. Es decir, si yo sé que me está costando aceptar la pérdida de mi ser querido, a lo mejor escribo una carta, aunque no la pueda leer él, pero a mí me ayuda a entender lo que estoy viviendo, lo que está pasando. O me decido a visitar un lugar que se me hace difícil desde que murió ese ser querido. O si tengo este problema porque perdí mi trabajo, me pongo a pensar qué caminos, qué opciones tengo hacia adelante, me pongo a hacer un plan realista y objetivo y voy dando paso a paso. Uh-huh. Y esto sugiero la forma de hacerlo con estas dinámicas semana por semana, y cada uno hará lo propio pues para encontrar como un nuevo equilibrio. Lo que tenemos que buscar hoy es un nuevo equilibrio que nos permita, como decía antes, volver a salir confiados, sabiendo que efectivamente las cosas suceden, pero que nosotros tenemos herramientas para poder afrontar lo que la vida nos ponga adelante. Claro.
Muy bien, pues bueno, encontrar ese equilibrio, ayudar a crear recuerdos, eso la verdad que hay que hacerlo, ¿no? No es fácil, por supuesto, en una pérdida difícil, pero bueno, hay que trabajarlo todos los días y saber, como tú lo has dicho también, ¿no? Todos los días tenemos pequeñas pérdidas, hay que aprender también